Chicos, buenas noches a una grabación más de su programa Desde la Trinchera. Aquí con nosotros se encuentra el buen Luis. Luis Espino, ¿cómo estás? Bien, bien, Alex, aquí en esta cálida noche, preparando pues ya todo para esta plática. Ya teníamos, la verdad que es para el segundo programa, sí estaba ansioso ya por este tema. Cálida y muy calurosa noche la de hoy, como dice Luis. Y también está con nosotros Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, bien, Alex, gracias. Buenas noches, gente. Qué bueno que nos acompañen en nuestro segundo orgulloso programa. Ya deseoso de comenzar el tema. Excelente, Fabián, muy bien. Y esta ocasión nos acompaña debutando en el programa el señor Ángel Almanza. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén y aquí ansiosos de tocar estos temas tan interesantes. Gracias, Ángel. Pues bueno, el tema del día de hoy lo escogimos porque esta semana ocurrió pasó un día muy importante. Es el día de la enfermería, el Día Internacional de la Enfermería. Aquí en México, pues hay un día para todo, aparte, para los que nos escuchen fuera del país de México. Bueno, nos agrada decir que nos ha escuchado gente fuera del país. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder entrar hacia su cabecita un rato, ¿no? Como les comentaba, aquí en México para todo hay un día. Hay un día internacional y el día que se festeja en México. Pues el Día de la Enfermería se festeja el día 12 de mayo internacionalmente. Pero en México también se festeja el 6 de enero, el Día de la Enfermería. Nadie lo recuerda de esa forma, pero inclusive ese día se entrega un premio a nivel nacional a los mejores enfermeros. Mucha gente no conoce ese dato, pero bueno, no importa. Chicos, vamos a hablar acerca de estos héroes, como mencionábamos hace unos momentos. Fabián, yo sé que tú estás muy cerca de la profesión, así que quisiera cederte el inicio de esta charla, Fabián. Pues sí, en efecto, como lo dices, estoy muy cerca. De hecho, pues mi señora madre se dedica a esa profesión, a esa muy, muy bonita profesión, como lo es la enfermería. La verdad, como lo mencionaste hace un momento, ellos, quieres que no, son héroes. Muchas veces te dicen medicina y que se te viene a la mente un hospital y un doctor. Pero también están los enfermeros que de hecho no por no ser doctores tienen más méritos, por supuesto que no. Todo lo contrario, muchas veces ellos son los que están justo en la línea de fuego, hasta la parte de enfrente, en cualquier caso. No son los doctores quienes están rondando a los pacientes, sino son las enfermeras, son las que a veces les toca dar las buenas o en su caso las malas noticias. Entonces, una labor total y completamente admirable, Alex. Como dato curioso, no sé si sabías, su símbolo, precisamente, la lámpara de aceite, es precisamente porque cuando empiezan a hacer esta profesión de la enfermería, ellas eran justamente las que en las noches iban a visitar a los pacientes y llevaban una lámpara de aceite en la mano. De ahí se adopta que la enfermera toma ese signo, no sé si te la sabías. No, fíjate que desconocía casi por completo el dato. Sí tengo una noción más o menos para aquellos personas que, pues bueno, desconocen acerca de nuestras vidas privadas. Es su servidor, Alejandro Sánchez, que por cierto olvidé presentarme esta noche. Estudió enfermería hasta, bueno, ni me acuerdo, pero pues, obviamente vi la introducción y pues conozco un poquito acerca del inicio de la enfermería. Y no, Fabián, no recordaba bien ese dato. Qué bueno que lo Pues sí, de mencionas. hecho, Pero bueno, tendríamos que entender las bases de la enfermería. Por ahí Fabián, perdón Fabián, que te interrumpa, mencionaba algo muy importante. Ustedes me van a contradecir el siguiente enunciado. La parte intelectual
de la medicina es el médico, el doctor. La parte humana, la mano de obra del cuidado de una persona es la enfermera. ¿Qué opinan, chicos? Pues de hecho, coincido contigo, como te digo, pues son las personas, de hecho, que estaban en el frente de la batalla. Ahora, hay este punto a favor de quienes nuestro público se consideran feministas dentro de lo que es el verdadero feminismo, claro está. Es la fundadora de todo esto, que justamente se me pasó a darte el dato ahorita junto con la lámpara de aceite. La fundadora de la enfermería es una señorita que se llama Florence Nightingale, si no me equivoco, o sea, a ver si pronuncié bien el apellido. Nightingale. Nightingale, creo, no sé, pero sí. Y fíjate que curiosamente, así como tú lo mencionas, una mujer, y es la que empezó al frente, esa es la parte física, la parte que se rifan al frente. Bueno, a ella se le considera a ella se le puede adjudicar inclusive a la precursora, ¿no? Profesionalización de la carrera de enfermería. Antes solamente había escuelas de enfermería, pero no se tomaban dentro de las universidades, hasta poco después de la Edad Media. Ella llega y se le adjudica, incluso ella forma una de las primeras escuelas, porque incluso la primera escuela data más o menos de el año 200 antes de Cristo, ahí por la India. Se tienen los datos así, los registros como de la primer escuela de enfermería. Y sí, es la precursora de la escuela, de la profesión como tal. ¿Sí? Ella, pues no sé si adelantarme, pero pues ella también fue la que puso la cofia. Oh, ya. Yeah. Todos ubicamos las cofias. Ella fue la que lo puso. ¿Para qué? Porque antes, mucho antes de Florence Nightingale, los que llevaban a cabo las tareas de enfermería eran los esclavos, y existe el mito de las prostitutas. No sé si lo sabían, pero es un dato muy curioso, el cual ahorita vamos a ahondar un poco en ello. Pero cabe mencionar que la sociedad ya antes ponía los trabajos que no querían hacer, los trabajos más fuertes, a los esclavos y a otra clase de personas con necesidades monetarias. Adelante, Fabián, ¿qué más te vas a comentar? Ahorita... Luis, adelante. Sí, Alex, perdón, perdón que interrumpa, Fabián. Ahorita que toca el punto, güey, del uso de esclavos y prostitutas, pues en el capítulo más negro, por así decirse, bueno, uno de los más negros en la historia del humano, que fue durante la peste bubónica, la condición de enfermero incluso se llegó a delegar a civiles, güey, sin alguna experiencia. Hace tiempo durante un proceso de realización de una máscara de un médico de la peste, estuve investigando por ahí un poco de eso, y bueno, sí me encontré con información bastante, pues, algo perturbadora. Durante ese tiempo, pues era como era de esperarse ante una crisis, una pandemia en esa época, y la poca higiene con la que se llegó a tratar la crisis, güey. La demanda de los médicos era demasiada, güey, que incluso, o sea, a los gremios de médicos, güey, terminaban enseñando ahora sí que sobre la marcha, güey, a sus asistentes, güey, a sus enfermeros, y que incluso al ir viajando de ciudad a ciudad, había gente a quienes literalmente ellos iban reclutando, güey, o sea, de verdad de que en el punto en que no se daban abasto, tomaban prácticamente hombres sanos, güey, hombres jóvenes, y órale, o sea, colócate tu máscara de tu rango. Creo que se dividían en 3 rangos, que de hecho en cierta parte también tenía que ver con la longitud del pico de la máscara, y creo que pues el de menor rango era el de enfermero. No me acuerdo, ahorita la verdad no recuerdo el nombre, pero entre todos esos enfermeros realmente hubo muchas personas que ni siquiera estaban adiestradas en el campo de la medicina. O sea, hubo civiles que literal fue como nada más ve y da asistencia social a los enfermos, y creo que ahí fue donde uno de los puntos más culminantes para que la labor del enfermero también se tomara como ese lado más humanitario, ¿no? O sea,
o sea, se sabía que era una crisis tanto biológica como moral, porque pues prácticamente las ciudades estaban devastadas moralmente y no les quedaba más de otra que reclutar a todas las personas, ahora sí que quedaban en pie y darles el título, güey, porque pues enseñarles sobre la marcha era la única, digamos que la única medida o alternativa que ya podían ver en esa temporada tan oscura. Pero bueno, o sea, ya no interrumpo más. No. A lo mejor es para... A lo mejor estoy adelantando un poquito a algunos otros puntos, pero bueno. Sí, yo creo que a lo mejor algo de lo que tú estabas diciendo iba a comentar. Y fíjate cómo es curioso cómo lo mencionas, cómo la necesidad de justamente de los enfermeros y enfermeras nace como si fuera una especie de, hablando en términos militares, de fuerza de choque. Como de hecho desde lejos ya no nos podemos encargar, no nos estamos dando abasto, necesitamos una fuerza de choque. Quienes nacen a raíz de esta necesidad, lo voy a decir así, pues los enfermeros. Si lo comparamos con la situación que estamos viviendo ahora de la pandemia por el COVID, fíjate cómo en esa época, a raíz de una crisis, nació una buena idea o nació una necesidad para lo humano. Necesito gente, necesito discernimiento. ¿Cómo lo hago? Ok, no la necesito ponme tú con un rango tan elevado, pero la necesito activa, pero la necesito resistente. Lo más importante, y me gustaría destacar esta palabra, la necesito resiliente. ¿Cuál es la definición de resiliente? Adaptarse a las dificultades. Y muchas veces veo que quienes son los que se adaptan exactamente. Y aceptarlas, y ¿no? dejar de eso, adaptarlas, no solamente para ellos, sino para los pacientes o para los enfermos, para los heridos. Entonces, de ahí nacen los enfermos como una fuerza de choque, a mi manera de verlo. Nacen a partir de una crisis, de una necesidad. Y nacen para bien, y nacen para convertirse luego de esa necesidad en una profesión. Entonces, fíjate, de una necesidad, de una crisis, nacieron ellos y vinieron a regular la situación. Luis no me permitirá mentir en esto. Si ellos no hubieran estado presentes en esta y en muchas otras crisis, muy probablemente la humanidad no estaría en el punto en el que está en este momento. Pues si nos ponemos a pensar, actualmente con la pandemia y la situación del coronavirus, ¿quién se está rifando? Yo sé que todo el personal médico, desde camilleros, doctores, incluso hasta los del aseo y los administrativos, todas las personas que trabajan en un hospital. Pero estamos hablando de las enfermeras, ¿no? El doctor puede dar instrucciones desde una computadora, pero el cuidado de la enfermería no puede ser remoto. Y precisamente, si entendiéramos bien el contexto histórico de la humanidad y meramente de la enfermería, podríamos ver que la mujer siempre ha formado, porque la mayoría son enfermeras. Es más, tú escuchas la palabra enfermería y lo primero que se te ocurre es una mujer, una figura femenina. Siempre han sido mujeres. Desde siempre, desde que éramos cavernícolas y aprendimos a dividirnos las tareas según nuestra capacidad fisiológica, pues bueno, el hombre era fuerte, el hombre era el que iba a cazar. La mujer era la que tenía los niños, era fuerte en cuanto a la crianza, entonces tenía que criar a los niños y confeccionar la ropa y cocinar. Siempre tuvimos esa figura materna, esa figura femenina. Y también no es coincidencia que en muchas culturas del mundo la mujer tenga esa figura de la mujer abnegada, de esa mujer resiliente que dice Fabián. ¿Y por qué creen ustedes que la enfermería tiene esa imagen? ¿Por qué crees tú, Fabián? Ángel, ¿por qué crees que las enfermeras tienen esa... Bueno, pues es que para todo esto... esa imagen de resiliencia? Mira, lo que yo pienso es que para todo esto que tú comentas desde tiempos inmemorables,
pues la mujer se caracteriza o se ha caracterizado por ser delicada, por tener un trato pues más, mm, pues sí, pues delicado, más suave, más confortable, más cómodo para todos nosotros. Entonces, pues creo que desde ese punto siempre se ha tratado, en este caso el oficio, en esos tiempos, ahora profesión de enfermería, como pues un asunto delicado, ya que pues se trata de enfermos, se trata de ancianos, de niños, de bebés, y pues todos ellos requieren una cierta delicadeza. Sí, es cierto. Vamos a decirlo así, es más sentimental, ¿no? La mujer siempre ha sido más sentimental. Y lo que abarca los sentimientos, pues ustedes saben, si se conocen a sí mismos, el sentimiento de una persona, pues, ¿cuál es el objetivo primordial de la enfermería? La, ¿Qué yo podríamos diría que definir? la asistencia, Alex. Principalmente eso, porque fíjate, por ahí para los que somos frikis, que creo que somos todos los que estamos charlando aquí, este, para cualquier, Todos nuestros escuchas yo tienen creo su que lado sí, friki también, no se ríen. para cualquier videojuego o juego de mesa que ustedes hayan jugado o estén por jugar, dense cuenta de una cosa, cualquier personaje en sus juegos que tenga un rol de asistencia, debe de ser primero una cosa, debe de ser primero fuerte y tener la capacidad de asistirse a sí mismo y asistir al otro. ¿Por qué te estoy mencionando esto, Alex? Porque de hecho, si nos vamos a la raíz etimológica de enfermería, que como tal no recuerdo bien la pronunciación de latín, pero la traducción es firme. O sea, la enfermería, el firmum, perdón, viene a traducirse como resistente o fuerte, y el hería, de la palabra de enfermería, pues establecimiento o actividad de establecimiento, ¿no? Otra raíz de la primera palabra viene a la negación, o sea, la negación que ellos tienen hacia su propio dolor. Se niegan y por lo tanto son resistentes. En otros términos videojuegísticos, si así lo quieres ver, serían una especie de rogues o de renegados. ¿Renegados a qué? Renegados a su propio sentimiento, a su propio sufrimiento, más bien, más su propio sentimiento. En experiencias incluso que me ha tocado de parte de mi mamá, me ha comentado sobre que de hecho hay ocasiones en las que ellos se tienen que aguantar a veces el coraje de un paciente enojado, a veces la tristeza de alguien que a lo mejor acaba de perder un familiar. O fíjate, de hecho ella está en el área de lo que es unas, y pues está padre los niños neonatos, ¿no? Pero Alex, te voy a decir una cosa, no siempre han sido historias buenas. O sea, ha habido veces que lamentablemente pues los niños no llegan con Claro. bien, o la mamá no resiste el parto, y quieras que no, no serán tus familiares, no serán ni siquiera tus conocidos, Alex. Puede que tengas una hora de haberlos tratado, pero ya te envolviste emocionalmente. ¿Por qué? Porque también eres humano, porque de hecho no es una persona a la que estás viendo al día, son varias, y no trabajas un día a la semana, trabajas, o sea, mínimo 5 días a la semana. ¿Cuántos casos no ves en esos días? ¿Y cuántas cosas no se te mezclan? O sea, entre la familia que se va feliz con su recién nacido, como que tienes que ir a entregarle el neonato al señor y decirle, sabe que su esposa no sobrevivió, tenga su nueva familia de 2. Y es a ti, enfermero y enfermera, que te toca a veces dar esas noticias. Agradable, por supuesto que no, pero si para nada. Y sin embargo, ahí tienes que estar resiliente como de costumbre. Por eso expreso a través de esto gran admiración, de hecho, neta, por todos los que se están rifando hoy en día. Y la neta, mis respetos, porque su trabajo puede ser muchas cosas. Agradable también puede ser, pero no todos los días de la semana, eso sí estoy seguro. Híjole, pues es que no es una profesión para cualquier Claro, al persona. final Digo, yo en lo personal, digo, yo la verdad yo no podría. no. Para empezar, pues todas
las normas que tienen, disciplina y ese tipo de cosas son cosas muy pesadas y muy duras. Digo, hay veces que no son solo turnos de 6 8 horas a los que estamos acostumbrados la mayoría, sino 12 16 en este caso del COVID, pues he visto que hasta mucho tiempo más. Entonces, pues digo, creo que se merecen respeto todas las personas que al menos hayan hecho el intento de, de llevar a cabo estas prácticas. Sin duda son héroes, sin duda héroes, heroínas. No hay palabras para describir lo que se ve en un hospital a veces, como dice Fabián. No siempre como en la vida hay buenos días, hay días muy soleados y hay otros días grises. En la salud, eso es muy cotidiano. Bueno, en el contexto acerca de la resiliencia, de la enfermería, mucho tiene que ver el juego que forma parte de la religión en la vida, en la historia humana. De hecho, la enfermería moderna es gracias a que los primeros países protestantes sacaron a los a los católicos de su país, los exiliaron, porque la enfermería se estaba volviendo algo obligatorio. ¿Sí? Había organizaciones religiosas que, ok, tú quieres purificar tu alma, quieres sentirte mejor con Dios, haz el bien. ¿Cómo? Vaya allá a cuidar a los enfermos. Pero a la vez, la iglesia, y pues disculpen a todos aquellos si nos escucha alguien fanático religioso, pero está en la historia, hay gente que documentó que pues la iglesia tenía gente no apta trabajando como enfermeros. Después vieron que la demanda crecía y bueno, había que capacitar como se pudiera a la gente para desarrollar un buen trabajo, pero como siempre no todo es color de rosa. La gente hacía lo que quería y luego había había villanos, había esclavos, había prostitutas que querían limpiar su alma y como condena, como manda, tenían que ejercer. Ni siquiera era considerada una profesión, era un oficio, el oficio de la enfermería. ¿Va? Entonces, la resiliencia que la enfermería se le otorgó no solamente es moral por todo el contexto que lleva de tener que ver un paciente enfermo o de vivir determinada situación triste, sino que también era esa resiliencia que a todo católico se le inculca. Oye, pues ya te tocaba. Oye, pues ni modo, pues así es la vida, así es el mandato divino de Dios. ¿Sí? Nos enseñaron a creernos durante mucho tiempo eso. Los protestantes vieron que no era justo y que la vida no funcionaba así. Por eso vieron al catolicismo como un mal para sus países y los expulsaron. Y de ahí podemos ver que creció demasiado la demanda de enfermeros y de médicos, porque también había médicos religiosos, y ahora no había quien hiciera el trabajo. Por eso se encareció bastante el trabajo de enfermería. Ahí tenemos ahora las bases del contexto. Ahí perdón, ahí Alex, yo creo que también poniendo un poco más en contexto histórico, hubo dos vertientes, pienso yo, acerca de por qué se dio ese cisma entre cultos tan similares. Yo creo que también fue en gran parte una especie de diferencia de bienes, o más bien, por así decirlo, de diferencias políticas, ya que también hay que tener en cuenta que los países protestantes en su tiempo pues fueron las grandes potencias durante el siglo XVII y XVIII, y pues prácticamente fue donde se generó la revolución industrial, güey. O sea, creo que no es coincidencia que aquellos países que quitaron a la religión y que se volvieron demasiado laicos, avanzados. Y habrá gente que diga que la religión ha sido una plaga, pues
sea lo que sea, ha ayudado, ha hecho un gran bien a la humanidad, tanto como ha estorbado un poquito. Tal es así que, pues bueno, la ciencia, después de la Edad Media, el Renacimiento, ay, claro, todos aquellos países protestantes fueron primeras potencias. Bueno, no sé si todos, pero la mayoría sí lo fue. Y es interesante. Es muy, muy interesante. Sí, no, la verdad, yo creo que también hay por parte de como una perspectiva de la iglesia que a la vez, pues no es, si bien no fue malintencionada, el problema en ese tiempo fue tratar de normalizar algo para lo que no toda la gente podía estar preparado, y creo que es eso, o sea, como siempre se ha tratado de ver por parte de muchas religiones, pues de las ramas abrámicas, tratan de hacernos ver, pues todos somos hermanos, todos somos uno mismo, somos iguales, cuando realmente no, o sea, la misma naturaleza nos dice, no tienes las mismas capacidades o habilidades, por así decirse, que tu semejante. Luis, eres similar, eres semejante. Cuando estás en el ámbito de la medicina, ajá, civilmente y moralmente, todos somos iguales. No podemos dejar de ver a un paciente menos que otro, güey, a la hora de... De hecho, fíjate, hay una historia, y perdón, Luis, fíjate, te voy a contar una historia. Ajá. No recuerdo el nombre de la enfermera, hace mucho que dejé la universidad, esa carrera la dejé trunca, no me gustó. Como dice Ángel, no es para cualquier persona, y claramente no era para mí. Había una historia de una enfermera que participó en la Primera Guerra Mundial. Esta señorita atendió a soldados de distintos países, güey. Las enfermeras cruzaban los campos de guerra con sus lámparas, abriéndose camino entre la niebla, entre el humo, entre todo aquello que obstaculizara la vista, y agarraban los cuerpos, se los llevaban y trataban de estabilizarlos. Esa enfermera en particular, al final, no recuerdo si fue ejecutada o encarcelada, pero obtuvo una sanción por su país por ayudar a los demás. Cosa que está mal. O sea, en un campo de batalla, cuando tú eres un personal de la salud, no hay distinción. Imagínate que tú llegaras al hospital por COVID-19 y prefirieran atender a un alemán por el hecho de ser alemán que a ti, y en tu propio país no estaría chido. Las enfermeras tienen esa visión. Todos somos iguales. Todos parecemos. A lo que iba con esto, Alex, era más al ámbito de la profesión, güey. A lo que voy es que en cierto momento la religión trató de estandarizar la profesión para cualquier persona, pero no cualquier persona es apta para ejercerla, güey. La demanda era demasiada, me imagino yo. En ese tiempo, puta. Y aparte, analizamos las tasas de mortandad de ese tiempo. Eran antes de la Edad Media, güey. Si llegabas a los 40 años ya eras viejo, ¿no? Había muchas enfermedades, como ya lo mencionaban, acerca de la mascarilla de la peste bubónica sí, era muy difícil vivir en esos tiempos. Inclusive, pero si algo sabía, pues inclusive hasta la fecha me parece que es para la labor que ejercen, todavía siguen siendo muy una profesión muy no sobrevalorada, lo contrario. O sea, creo que son de las profesiones que a lo mejor no tienen un sueldo como el que deberían de merecer. Son... Fíjate porque el infravalorado que gana una enfermera en México era de 12,500 pesos en promedio. Una enfermera sin tal vez alguna especialidad. Fíjate que de hecho estaba viendo un dato que decía que hasta hace poco, y ustedes no me dejarán mentir, un jugador de fútbol era más valioso que una enfermera, y hasta hace poco sucedió lo contrario.
una enfermera era más valiosa que un jugador de fútbol. Tristemente no se les llega a dar el reconocimiento que merecen. Lo que dice Ángel, muy acertado. Pero fíjate que eso tiene su explicación lógica, Fabián. Y no me gustaría ahondar en el tema, me gustaría dejarlo para un programa después, pero tiene su explicación lógica. Ahora, las enfermeras en promedio en México ganan 12,500 y en España, por ejemplo, ya haciendo la conversión, en promedio al mes ganan el equivalente a 30 y tantos mil pesos. Vaya. Fíjense, exactamente, la calidad de vida. Y ahí tendríamos que hablar otra vez y dedicarle quizás un programa a la economía. Y también pues las prioridades de un país, Muy ¿no? Probablemente. No puede ser que... Y sí, si ponemos el ejemplo de un futbolista con una enfermera, podemos caer en un sesgo cognitivo y creer que es cierto. ¿Por qué gana más un futbolista? Bueno, también tiene su explicación económica el por qué gana más un futbolista, pero lo dejaremos para otro tema. Hablando de eso que comenta Fabián sobre qué es más importante, pues una profesión que nos va a ayudar o beneficiar a nosotros o a algún ser cercano en un futuro lejano, que sea lo mejor, pues haciendo la conversión de los habitantes que hay en este país a comparación de las enfermeras que ya pues tienen tiempo ejerciendo, con los datos que tiene pues el INEGI a través de censos, se supone que si todos estuviéramos enfermos, todos los habitantes de este país, cada enfermera tendría que atender aproximadamente 262 personas. Es demasiadísimo. O sea, cada persona nos tiene que atender como 0.003 enfermera. O sea, es demasiado la carga de trabajo que yo veo en ese aspecto para que siga siendo un empleo tan mal pagado, al menos aquí en México. Sí, tienes toda la razón, pero ser enfermero en México es una responsabilidad tan grande y también la sociedad no quiere, y todos somos whitexicans. Sucio. Nadie quiere hacer el trabajo sucio, malo, ¿sí? Nadie quiere hacer el trabajo malo. Tristemente, pues nadie se quiere ensuciar las manos ni en ese ni en igual aspecto, Alex. Nadie se quiere. Fíjate que, por ejemplo, existió el caso de esta señorita Irena Sendler, no sé si te suena. También es conocida, a lo mejor te suena su apodo, era conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Era prácticamente una... Disculpen mi memoria. De hecho hay una película de ella, muy recomendable, aunque en mi opinión se queda un poco corta para lo que la señorita hizo. Ella pues obviamente era enfermera justamente durante la Segunda Guerra Mundial, no obstante era polaca. Desde ya, si tienen una noción de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pues sabrán lo que pasó de Alemania contra Polonia. O sea, fue una masacre básicamente. ¿Por qué se ganó el sobrenombre del ángel del gueto de Varsovia? No nada más porque vivía ahí, sino porque era una enfermera que se dedicaba al rescate de los menores de edad. ¿Y cómo lo hacía? Ella justamente cuando iba por las calles usaba una estrella de David, un brazalete de la estrella de David para evitar llamar la atención. En eso que ella evitaba llamar la atención, a través de lo que fuera, dígase ambulancias, carretillas, bolsas de basura, cajas, absolutamente todo, ella transportaba a los menores de edad polacos hacia conductos seguros, hacia campamentos seguros para que escaparan de los horrores de la guerra. Ella sabía que nada más podía rescatar a los menores por el tamaño que estos tenían. Si por ello pues hubiera respetado a los padres. Hay historias curiosas, de hecho, en las que a veces ella se ofrecía, o sea, ella no fue a que le pedía, ella se ofrecía junto a unos compañeros a ir por los niños. Y a veces los padres
se mostraban muy rejegos a darles a los niños. Y había ocasiones en las que pues ella, así como mi mamá me ha platicado casos en los que los padres se llegan a negar a vacunar a sus hijos o a darles algún tratamiento, a veces los padres, justamente con Irena, se negaban a darles a sus hijos. Ella posteriormente hacía una segunda ronda y ya no los encontraba o se topaba con la sorpresa de que ya los habían subido a los trenes que los dirigieran los campos de concentración. Y o sea, era mucho el impacto que ahorita tenía, pero también así como el impacto, y vuelvo a lo mismo de que de las crisis se pueden obtener no buenas sino excelentes ideas. Ella comenzó a hacer distintos métodos de evacuación, desde sacarlos en ambulancias, como te digo, que fue de las más, de las mejores que tenía. ¿Y sabes cómo le hacía? Los hacía pasar por enfermos de tifus. Entonces, un soldado alemán que le dijera, a ver qué llevas ahí, y ella justamente sin protección y sin nada les decía, enfermos de tifus, los alemanes en corto se echaban para atrás, se enchingan, o sea, no me vayan a contagiar, no, sí, llévatelos, pero sí, y le veían la estrella de David, ya no le prestaban la mayor atención, justamente. No le prestaban la mayor atención. Ella misma se encontraba también de los subrefugios que tenían estos niños. Y de hecho la cifra conocida, más no exacto, te podría decir, es que llegó a rescatar a 2.500 menores de edad de ahí de Polonia. ¿Cómo ves? Sí, sobre Excelente historia. Y detrás de todas estas historias que podemos encontrar, sobre esta señora no, adelante, Luis. que comenta Fabián, pues inclusive estuvo nominada al premio Nobel. Digo, ya investigando un poquito más a fondo, en 2007 fue candidata al premio Nobel de la Paz, que pues después ya se lo ganaron, ¿no? Pero pues digo, creo que con justa razón estaba nominada al premio, según lo que leí, es que salvó y sí, muchas personas, sí, judías, con justa como razón. 2.500 niños, algo así. Sí, de hecho muchos todavía llegaron a la adultez y le pudieron agradecer. Esta señora llegó a vivir todavía hasta nuestros tiempos, porque si no me equivoco su fecha de deceso fue por ahí del 2018. Si no me equivoco es mayo del 2018 que esta señora pues fallece de una neumonía. Tuvo pues sí, la dicha de haber fallecido también en la tierra que la vio nacer. Entonces también todo un pueblo, imagínate, o sea, esos niños que ella rescató ya eran adultos que tenían sus propios niños, y varios de esos niños ya tenían todavía sus propios niños. Entonces, ¿cuántas personas no le agradecieron en su momento? Y fue una sola mujer quien arriesgó su vida por salvar a todos ellos. Wow, sin duda, todas las historias que podamos encontrar de enfermería a lo largo de la historia tienen algo en común, y es la lucha por ayudar al prójimo. Entre religiones, entre quienes asistían o no a los enfermos, todas esas personas tenían algo en común: ayudar al prójimo. Por ahí Florence Nightingale estableció el objetivo de la enfermería, y lo que ella nos decía era que teníamos que velar porque al enfermo se le diera el cuidado necesario sin perder la dignidad. Porque a veces cuando uno está enfermo se siente, y todos lo hemos vivido de cerca en cierto momento, y a mí me tocó verlo como estudiante de enfermería, pacientes que tienen que estar completamente desnudos, pacientes que tienen que ser asistidos para ir al baño, pacientes que se ven en situaciones en las que les puede llegar a dar pena. Tú como enfermero tienes que hacer eso lo más natural posible para que se sienta cómodo el paciente. Pues mira, de hecho esta Irena, sí, lo que
lo que mencionaba era de que la razón por la que ella se dedicaba al rescate de todos estos infantes radicaba mucho en su niñez. Ella menciona que ella había sido educada en la creencia de que una persona necesitada debería ser ayudada de corazón, sin mirar su religión y sin mirar ningún detalle sobre su nacionalidad. Desde ahí todos conocemos el juramento hipocrático que tienen los médicos, pero me gustan las palabras de Sandler, que ella también tenía la misma idea. A lo mejor no tenía la noción muy probablemente sí tenía la noción del juramento hipocrático, pero ella mencionaba sobre ayudar de corazón y ayudar sin mirar a quién, básicamente. No importaba de dónde venía ni qué es lo que, nada, absolutamente nada. Ella simplemente recibió esos valores, los trasladó a su vida de adulto joven, porque de hecho no era tan grande cuanto todo eso. Y ve todo lo que resultó, o sea, ve todo lo que logró por sus propios principios y valores. Yo creo que los gobiernos de los países deberían de reconsiderar el sector salud. Si bien en México tenemos la ventaja, que en muchos países no, de tener un seguro social, una seguridad social. Esa seguridad social, pues aunque amigos que nos escuchen de otros países no crean que en México la seguridad social está de lujo. No, para nada. Tenemos mucha escasez y podríamos hablar que de corrupción y demás. Pero pues eso no incumbe en este momento, sino que los gobiernos en general de cada país deberían de tomar en cuenta más el sector salud a la hora de hacer sus presupuestos y de garantizar que esa gente que nos cuida cada vez que necesitamos ser hospitalizados, de verdad tenga un sueldo y tenga un buen nivel de vida que los motive a amar su trabajo. Aquí en México, no sé si en otros países, en México las enfermeras tienen la fama de ser, como decimos aquí, sangronas, de ser mala onda, de ser gruñonas, ¿sí? Entre otras palabras despectivas que reciben. Inclusive, y eso es en varios países, no sé si al menos en Europa, pero en México están agrediendo a las enfermeras. Hay casos en los que los mismos vecinos no quieren que entren al vecindario y las corren. Inclusive el gobierno federal pues dio asilo y algunos hoteles en la Ciudad de México están recibiendo personal de salud porque están en riesgo. La gente les está rociando cloro. Y hay gente que escuchaba un comentario en Facebook, que decía que las enfermeras tienen la culpa porque pues siempre han sido muy sangronas, muy mala onda. Y pues no va por ahí el asunto, no sé qué opinen ustedes. Digo, creo que en vez de ir para adelante vamos en retroceso como sociedad en muchos aspectos, pero digo, tanto enfermeras como doctores son los que creo que llevan el tratamiento de todo esto y digo, quieres una cura y los estás menospreciando, pues digo, no tiene nada de lógica en el sentido ese tipo de acción. Yo creo que ninguna acción que agreda de cualquier forma la integridad de otra persona es justificable de cualquier modo. O sea, no puedes llegar prácticamente a infligirle cualquier agresión a alguien sin ni siquiera tomar en cuenta que esa persona está dando la vida por mucha gente y hasta por ti, que ni siquiera de forma indirecta te está cuidando. O sea, están dando la cara por todos nosotros de alguna forma. Yo llegué a ver algún caso por ahí, no recuerdo bien si fue en el sur del país, no recuerdo bien en qué estado, pero hubo la situación con un enfermero que al regresar de su casa literalmente habían carteles afuera de su puerta
que pegados por varios vecinos en los que de verdad ya no querían que accediera a su casa, simplemente le decían, dejaron notas como diciéndole que pues no, si bien podía buscarse otro lugar para como estancia o para hospedarse, porque pues ya no querían que estuviera asistiendo a su hogar, simplemente le estaban ya negando la entrada a su propia casa por el hecho de que querían, por así que por ignorancia y el temor a decir, no, pues es que personas que están inmersas en el sector salud son el foco de infección o son, no sé, posibles agentes de contagio. Pero, o sea, ahí es también como que una gran parte de apatía y de inconsciencia. No entender que pues esas personas, o sea, están bajo un estrés constante, horrible. Y pues sí, como comentas tú, Alex, sí, en México ya se dio el caso de que se han estado habilitando hoteles específicamente para personal médico. Creo que incluso por ahí se otorgó una parte de la Casa de los Pinos, que es como aquí en México viene siendo como la casa presidencial, por así decirlo, y para poder hospedar a personal médico y que pues prácticamente sea como más accesible en cuanto a vías de transporte para los hospitales, o sea, en cuanto a los médicos. Pero ahí también está el otro inconveniente en que qué tan conveniente sería tener a todo el personal médico reunido en un mismo lugar, cuando lo que se pretende también ahorita es tratar de que se guarde una distancia, al menos entre las personas que están más inmiscuidas en las áreas de un gran riesgo de contagio. Creo que lamentablemente Claro, estamos siendo, como leí en una frase por ahí, estamos peleando contra dos contingencias al mismo tiempo y es nuestra culpa, ¿verdad? Estamos peleando contra la contingencia de la enfermedad, como lo es el COVID, y la contingencia de la ignorancia. Al menos mi mamá me ha contado que un par de sus compañeras en efecto las recibieron con cubetas llenas de jabón y parece cloro. Y digo parece porque de primera instancia no sintieron el efecto, pero luego vieron sus ropas y pues resulta que estaban desteñidas después de secarlas. La verdad, pues, ustedes a lo mejor no están para saberlo, pero un uniforme de enfermera al menos puede ser muchas cosas, pero barato no es, señores. Barato definitivamente no es. Entonces, fíjate, les echaron a perder el uniforme. Si llegan a tener alguna afección en la piel, alguna dermatitis o algo por el estilo, que eso no le puede pasar nada más a ellos, nos puede pasar absolutamente a todos. Ya pasaron a pegarla todavía más. ¿Ok? Hay casos, por ejemplo, sí he visto de justamente un enfermero que iba a tomar el camión al hospital, precisamente iba con todas las ganas del mundo, él comenta, y el mismo camionero no lo dejó subir. Y dije, cabrón, o sea, güey, va a trabajar, así como tú estás haciendo tu chamba de llevar a las personas a donde quieren ir, él va a hacer su chamba justamente de salvar vidas, o al menos intentarlo el día de hoy. He visto fotos de enfermeros de todos lados del mundo. Me gustó mucho en especial de una chica de Estados Unidos. Sube la foto después de un día de haber trabajado con pacientes con COVID-19, precisamente. Sube la foto de su cara. Y su cara está totalmente despeinada, tiene ojeras, está marcada del área del tabique en la nariz y también del área de los cachetes, por los cubrebocas, por los gogles que trae, y marcada no al grado de que te hicieron una presión pequeña, no, o sea, literalmente ya le está empezando a salir una especie como de cicatriz, de tanta es la presión que tienen esas cosas para protegerte. Y saben una cosa, les vale, a ellos poco les importa, así literal. Como he tenido conocidos que se dedican a la policía, que me dicen, nos ponemos nuestro uniforme, nuestro equipaje, nos blindamos, cargamos el arma. Literalmente ellos también están haciendo lo mismo. Se están poniendo su armadura, se están poniendo sus protecciones, se están llevando, puede que ellos no traigan un arma de fuego, traen algo 1000 veces mejor.
Atraen algo que en vez de quitar una vida puede salvar cientos o miles en su defecto. Y esa foto de esta chica la sube sonriendo, la sube orgullosa, ¿sí? De que otro día, un día más, ella habrá sacrificado tiempo de una jornada que, como bien lo mencionaban ustedes, en vez de 8 horas se aventó 12. No importa, ella está feliz. Y ella reflejaba mucha felicidad porque sabía que estaba haciendo lo correcto, sencillamente. Por contarles, para cederle la palabra a quien guste tomarla, alguna vez mi mamá me contó una pequeña reflexión sobre justamente la peste, sobre la peste negra en su tiempo, y hablaba sobre que un hombre, un campesino, se encontró en su camino a la muerte y le preguntó: ¿a dónde vas? Y le dice: vengo a llevarme a 1000. Y el campesino se despidió de la muerte y resultó que a la semana habían muerto 5000. Y el campesino vio regresar a la muerte y le dijo, le reclamó: oye, dijiste que nada más venías por 1000. La muerte le contestó: en efecto, solamente vine por 1000. Los otros 4000 se los llevó el miedo. Y vean lo que estamos haciendo hoy. Fuera del miedo, la ignorancia. La ignorancia Bueno, es la un mal ignorancia que nace está del miedo afectando a todo el a lo que mundo. desconoces, a todo lo que está. Hay gente, Fabián, que sé por ahí que ni siquiera le tiene miedo a las cosas. Hay gente que ni siquiera le tiene miedo al virus. Desconoce que existe. Entonces no siempre la ignorancia refleja miedo o el Sí, miedo les voy refleja a... ignorancia. Hay gente, aquí en México hay gente que le llora pagar. Hay gente muy abusiva en las redes sociales que te vende un cubrebocas hasta en 80 pesos cuando cuesta 10 en la farmacia. Pero hay gente que se mofa de ello. Y luego podemos ver a esa misma persona que se mofa de otros por conseguir un cubrebocas en 80 comprando un six de cerveza en 500 pesos. Es ridículo. Completamente absurdo. Señoritas enfermeras, esa cofia, independientemente del color que tengan la banda, lo cual simbolice el rango que ocupen, desde el más bajo hasta el más alto, ustedes ya son unas heroínas desde el momento en el que deciden levantarse y no rendirse ni entrar a un hospital. Salen a la calle y saben que están expuestas, pero todavía están muchísimo más expuestas allá adentro de un enemigo al cual ni siquiera pueden ver. Afuera está un montón de patanes y de ignorantes a los cuales, si ustedes atienden a uno, sé que lo van a hacer sin resentimiento alguno. Luis, ¿tienes algunas palabras que Pues decir nada para más que cerrar? reconocer todo el esfuerzo que se está haciendo ahorita y pues ahora sí que alejarnos de la ignorancia y mantenernos siempre informados y al tanto de la situación, ¿no? Y corresponder siempre con todo ese esfuerzo que están haciendo ellas, corresponder de la misma forma. Y por algo se están tomando ciertas medidas como precaución o preventivas. Siempre hay que hacer caso a las indicaciones. Aunque no creas, aunque pienses que es una conspiración, que es un invento de los Illuminati, que es por culpa de los 5G, antes de tener ese tipo de incertidumbres, siempre informarte. Y infórmense, chavos, y pues espero que todo esto pase con rapidez. Y pues más que nada, siéntanse orgullosas todas ustedes y todos ustedes por la labor que están haciendo. La información es poder, gente. Gracias, Luis. Sí, Ángel, Alex, ¿algunas palabras antes pues de irnos? más que nada reconocerlos nuevamente. Me parece que si todos somos valiosos y aportamos algo a la sociedad, en estos momentos
tan difíciles que está pasando el país, creo que son de las personas más importantes. Digo, no solo los enfermeros, sino todo el sector salud. Y pues es una carga muy pesada que están llevando todos ellos. Creo que una de las cosas más importantes es la información. Hace poco escuché una frase que decía que el virus más letal es la ignorancia, y pues vaya que es cierto. Entonces hay que valorar lo que tenemos mientras sea posible, y agradecer por todo este esfuerzo que están haciendo. Gracias, Ángel. Pues Fabián, sí, externar algunas mi palabras, apoyo y Fabián. mi aprecio por todos esos hombres, mujeres que se dedican a esta profesión. Felicidades, no nada más en su día, sino en el día a día, que se están levantando, madrugando para irse a rifar por nosotros, que la neta, yo la verdad ignoro muchas cosas en cuanto a salud se refiere. No puedo hacer mucho salvo hacer por lo mío, y ustedes están haciendo lo suyo y no lo de otra persona, sino lo de cientos de personas más. Todos los que nos estén escuchando, por favor, no sean gachos si ustedes las ven en la calle. Al contrario, aunque suene ya spot televisivo, neta, si no les quieres aplaudir, no les aplaudas, pero muéstrales tu reconocimiento, muéstrales tu respeto. La verdad se lo merecen. Me gustó mucho la experiencia que tuvo justamente una enfermera en Estados Unidos, que su casera, dígase la que le renta, al enterarse de que su inquilina era enfermera, en vez de hacer todos estos actos de barbaridad que están realizando hoy en día, y justamente nada más aquí en nuestro país, porque no lo hemos visto tan presente en otros países, en vez de realizar alguna grosería, le dio un mes de renta totalmente gratis, solamente por el hecho de ser enfermera y porque sabe lo difícil que lo están teniendo ahorita. Señores, el día de hoy ustedes agreden a una persona que se dedica a esta bonita profesión. No saben si mañana ustedes la van a necesitar, y va a ser la persona que les pueda o no tender la mano el día de mañana. Valórenla, respétenla y sobre todo reconózcanlas, porque sin ellas ni aquí ni en China ni en ningún lugar funciona el sector salud como debe de funcionar. Muy bien, Fabián. Gracias, Fabián. Fabián, antes de irnos, Pues sí, de ¿tienes hecho algún tengo friki tip uno. para la audiencia? No va a faltar friki tip, eso se los garantizo en todos nuestros programas, no va a faltar friki tip. Y aquí les va el de esta, Sabemos que no, Fabián. sesión, precisamente para todos los amantes, justamente hablando de virus, enfermedades, y todo eso, para todos los amantes de Resident Evil. Acuérdense de Rebecca Chambers de Resident Evil 0. Y no por nada, pero ella siendo enfermera, y a pesar de que era su primera misión armada, fue la única sobreviviente de ese escuadrón. Así que valoren neta a las enfermeras, porque quién sabe si el día de mañana están con una idea y depende su supervivencia. Pues ahí está el friki tip para todos aquellos amantes de los videojuegos. Creo que a todos los que nos gustan los videojuegos nos gusta Resident Evil, y si no, denle una oportunidad al juego. La verdad es un muy buen juego. Ahorita que estamos en cuarentena, tenemos mucho tiempo para podernoslos acabar. Ahí jueguen la campaña de Rebecca Chambers y van a ver que lo que les digo es verdad. Ok. Muy bien, Fabián, gracias. No queda más que agradecerles primero que nada a las personas, enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, camilleros, personas de intendencia, administrativos que se la están rifando todos los días, apoyando a acabar con toda esta pandemia que ha ocurrido en el mundo. Hoy lamentablemente escuché que en el hospital de Soledad de aquí de San Luis Potosí, en México, desde donde transmitimos, hay una compañera que estudió en la Cruz Roja y pues bueno, le detectaron la enfermedad. Ella es enfermera de ese hospital y se contagió.
Así como ella, en el mundo ha habido muchos y los va a seguir habiendo, lamentablemente. Lo mejor que podemos hacer es brindarle nuestro apoyo a todas aquellas personas. Desde nuestras trincheras, lo mejor que podemos hacer es seguir aquí y quedarnos en casa. Si tenemos que salir, bajo las normas necesarias. Tenemos que protegernos a nosotros para poder ayudar a los demás. Amigos, este programa fue dedicado a ustedes, a todas aquellas personas que se le están rifando en salir a la calle y se exponen y se visten de blanco para poder curar a los demás y ayudar a salir de esta. Juntos vamos a salir, banda. Muchas gracias. Esto fue todo y esperemos que les haya sido de su agrado y nos escuchen desde donde quiera que estén. Quédense en sus trincheras. Gracias, chicos. Alejandro Sánchez, Luis Espino, Ángel Almanza y Fabián. Buenas noches, chicos. Gracias. Hasta luego.